Lo de Güemes, yo primero recuerdo que no hace tantos años se puso el feriado. Sí. No tengo muy en claro cómo fue el debate, el por qué ahora. Y recién vos decías fuera del aire, bueno, fue muy importante. Y la verdad que de desconocimiento, obviamente, pero uno siempre tiene presente, no sé, Sarmiento, Belgrano, o sea, los más conocidos. A eso vengo. Justamente. Y Güemes está como relegado. De hecho, vos preguntás hoy a mucha gente y no sabe, quién es Güemes y por qué. Claro, por qué es feriado. Sí, tal cual. Bueno, hoy, el feriado fue ayer, pero hoy es el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana en homenaje al fallecimiento de Martín Miguel de Güemes. Yo hoy traje como una columna, porque esta semana es semana corta, recién decía Flor. El viernes también será feriado en conmemoración a la muerte de Manuel Belgrano, uno de los más conocidos, si se quiere. Vamos con Güemes, porque, bueno, recordarlo hoy y un poquito también me gustaría pasar por Belgrano y ver por qué casi coincidieron, porque, bueno, nada, murieron casi exactamente con un año de diferencia. Belgrano murió el 20 de junio de 1820, un año antes que Güemes, pero Güemes fue muy grosso. La primera respuesta que quiero dar es por qué hasta ahora Güemes no era tan conocido ni era tan reconocido. Bueno, eso hay varias teorías. Hay un libro que lo voy a leer porque la quiero citar con propiedad a Sara Mata, una historiadora salteña que investigó y actualizó muy en profundidad la historiografía sobre el proceso en Salta, sobre el proceso de guerras de la independencia en Salta y puntualmente sobre Güemes, que se llama Los gauchos de Güemes, las guerras de independencia y el conflicto social. Lo iba a traer, pero bueno, lo habría traído si no fuera que lo tengo en digital, pero se consigue, es un libro que salió hace relativamente poco. Lo que Sara Mata dice, y coincido en lo que ella propone, es la historiografía tradicional planteó las guerras de independencia como unas guerras que eran abonando la teoría de la nación preexistente. Es decir, ya éramos una nación y nos estábamos independizando del Imperio Español, de los realistas. Como si los realistas fueran solamente los españoles. Claro. Lo cierto es que las guerras de la independencia fueron guerras civiles. A partir de la Revolución de Mayo se inicia un proceso en el que locales y extranjeros estuvieron a favor y en contra de las independencias de los territorios coloniales españoles. Pero la historiografía tradicional, y de hecho esa primera historia, que es la historia que viene a construirnos y a darle un sustento ideológico de algún modo a lo que era la República Argentina, esta idea que fue tan efectiva en términos de comunicación que se siguió repitiendo incluso en la escuela hasta hace relativamente poco tiempo, era esta idea de que ya estábamos maduros, que ya estábamos listos y éramos todos una nación y que lo que estábamos defendiendo era ese derecho a ser un Estado. Entonces, de algún modo, lo que viene a decir Sara Mata es, esto era una guerra civil. Y el personaje de Güemes era un personaje profundamente disruptivo, porque era un personaje local que si estaba en contra de algo, en principio estaba en contra de un gobierno que impulsaba la revolución desde Buenos Aires y que pretendía desde Buenos Aires guiar los destinos de todo el territorio. Entonces, si había un enfrentamiento, era más un enfrentamiento precursor de lo que después iba a ser unitarios y federales. Eso. Era un enfrentamiento que tenía que ver con él. Pensemos que él fue gobernador elegido en Salta por el Cabildo de Salta, cuando los gobernadores los elegían desde Buenos Aires. Claro. San Martín, gobernador de Cuyo, fue elegido en Buenos Aires y enviado a Cuyo. No era mendocino, no formaba parte de ese territorio. Sin embargo, el directorio o el gobierno central en Buenos Aires, el gobierno heredero de la Revolución de Mayo en Buenos Aires, tomaba decisiones por todo el territorio. Güemes es elegido gobernador por Salta. Salteños, en Salta. Él era salteño. Él era salteño. Ese era el liderazgo que tenía en Salta Martín Miguel de Güemes. Por eso, lo que Sara Mata plantea, y que yo estoy de acuerdo y quiero que pensemos un poco, es esto, es esta idea de que
en realidad la figura de Güemes quedó un poco opacada porque estaba a contrapelo de todo lo que se venía planteando en términos de somos una nación, estamos defendiendo la independencia de la nación que ya somos, ¿no? No, más allá de la construcción del Estado-Nación, que es algo posterior, digo, estaba esta idea de como monobloque. Y en realidad lo que sucedía era una guerra civil en la que algunos estaban a favor de ese proceso revolucionario que culminó con la independencia y otros estaban en contra, independientemente de si eran locales o extranjeros. Digo, en principio es eso. Digo, la figura de Güemes siempre estuvo muy a contrapelo de un poder que estaba centralizado y ejercido desde Buenos Aires. Claro. Además, Güemes, yo te digo, Güemes era grosso. Güemes era grosso porque fue un tipo que posibilitó de alguna manera la independencia de las naciones latinoamericanas. Es decir, el proyecto libertador de San Martín fue posible gracias a que Güemes estaba atajando penales en el norte. ¿Por qué? Porque desde el principio, o sea, más allá de que se fueron llevando guerras de la independencia en distintos lugares de lo que es el actual territorio argentino, el principal foco y el principal lugar de resistencia estaba en el Alto Perú. Era un centro realista muy importante, muy armado, y que batalla tras batalla la veníamos perdiendo. San Martín lo que dice es, no es por acá, no es seguir yendo para arriba para que nos sigan derrotando. Y ahí es donde emprende la campaña cruzando la cordillera a través de Chile. Ese proyecto lo puede hacer gracias a que Güemes se queda ahí arriba conteniendo el avance realista en el norte. Ese fue el gran mérito. Con una forma de guerra que no era la batalla campal a la que venían acostumbrados los ejércitos nacionales, los ejércitos de las Provincias Unidas, sino con algo que se llamó guerra de guerrillas, guerra gaucha. Él juntó un grupo de gauchos que había, entre los gauchos eran voluntarios, pero además había muchos que eran arrendatarios, que había peones, había gente de distinto, había pequeños propietarios incluso. Había pueblo, sí, era un líder popular que tenía un liderazgo propio construido en base a su liderazgo como gobernador. Güemes además era un tipo que era parte de la élite. A él lo elige el cabildo. Los cabildos no estaban conformados por sectores populares. Claro. Sin embargo, también hay otra cosa que Sara Mata destaca y que a mí me parece destacable, y es el hecho de que tampoco la élite salteña era homogénea. Ni todos la apoyaban, ni todos eran sus detractores, si bien empezó a haber cada vez más detractores. ¿Por qué? Porque los que sostuvieron la guerra de independencia en Salta, Jujuy, pensemos que Jujuy recién se separa en 1834 del territorio de Salta, eran los terratenientes. O sea, Güemes, por empezar, como gobernador había planteado que quienes iban a la guerra no pagaban más arrendamiento, que tenían derecho a la tierra y al ganado, porque si estaban poniendo el cuerpo tenían que tener algún tipo de beneficio. Crea la justicia gaucha, del mismo modo que hay un fuero militar, del mismo modo que había un fuero miliciano. Él crea el fuero gaucho, esto que lo que sucede en la guerra se juzga por los mismos miembros de la milicia gaucha, de este grupo armado que él estaba llevando adelante. Y pone a los terratenientes a sostener los gastos de la guerra. Entonces, los terratenientes empiezan a estar en contra de Güemes y de algún modo favorecen su asesinato. Por esto, porque les estaba generando pérdidas muy importantes, no solo porque tenían que sostener la guerra, sino porque la forma de guerra de Güemes era una guerra de recursos, era quitarle recursos a los realistas. Y la realidad es que el principal comercio, digamos, la principal fuente de riqueza de los comerciantes salteños era el comercio con el Alto Perú, que les quedaba como ahí nomás, muy cerquita. Entonces les estaba cortando la principal fuente de ingresos, el flujo de ingresos constante que tenían los comerciantes salteños era desde el Alto Perú. Le cortamos los recursos al Alto Perú, le cortamos el comercio, el ingreso a los comerciantes salteños. Entonces es ahí donde empieza a haber también una interna que
vista desde afuera, es decir, cómo la élite no es homogénea. Bueno, no es homogénea. Güemes era muy apoyado por algunas partes de la élite y también tenía muchos detractores que fueron creciendo conforme fue transcurriendo el tiempo, fue pasando el tiempo. Pensemos que él esta forma de guerra la lleva adelante entre 1814 y 1821 que muere. Fueron muchos años en los cuales al principio, bueno, sí, qué groso Güemes, y conforme fue pasando el tiempo y se fue deteriorando la economía salteña, empezaron a verlo con peores ojos. Entonces, el liderazgo de Güemes fue un liderazgo muy importante que hizo posible el plan de San Martín, hizo posible la declaración de la independencia. Fue cuando se junta el Congreso en Tucumán, había que contener el avance realista para que pudiera declararse la independencia en paz, pero la amenaza de Tucumán era permanente, era constante. Entonces, me parece que pensar en destacar a Güemes, yo no entiendo cómo no sucedió antes. Claro. Es entendible que no haya sucedido antes, porque de algún modo lo que viene a cuestionar la figura de Güemes es el liderazgo y el empoderamiento de ese gobierno porteño que impulsa la revolución, que impulsa las guerras de la independencia y que pretende gobernar desde Buenos Aires todo el resto del territorio. La contrafigura de eso, por supuesto, es Manuel Belgrano, que sí era porteño, que sí era un representante del poder porteño y de ese gobierno porteño ejercido desde Buenos Aires, que sin embargo no es una figura menor, todo lo contrario, es como muy destacable y es una de las pocas figuras que por derecha, por izquierda, de arriba y desde abajo es incuestionable. Claro. Manuel Belgrano, si lo pensamos como no como la contraparte, pero sí como la pata porteña de esta semana corta, ha sido incuestionable. Al contrario que otras figuras, que otros próceres de la historia argentina, Belgrano ha sido intocable. Siempre se lo ha venerado desde la bandera, desde su lugar como militar medio fallido. Siempre desde el hecho de que haya muerto en la pobreza, siempre se ha destacado la figura de Belgrano como una figura muy importante. ¿Quién es el que propone, digamos, un feriado por la muerte de Güemes? ¿Y por qué? Fue una iniciativa, la iniciativa es esta, es destacar un poco la patria grande. No recuerdo ahora, no tengo presente en qué año fue que se instituye el feriado, la efeméride, pero fue una iniciativa que tiene que ver con esto, con el destaque de la patria grande, de entender la realidad latinoamericana como una realidad única, como una iniciativa de pensarnos más a gran escala, no solamente como en un Estado-nación, sino más a nivel regional, como en un proyecto de integración regional que puede tener una construcción histórica y que nos puede llevar a pensarnos de un modo más federal, pero además de más federal al interior de la Argentina, también más integrado a nivel regional. Tiene que ver con eso, tiene que ver con pensarnos un poco más como latinoamericanos. Y a nivel colegio está instalado, a nivel de educación en general, digo, ¿no? Esto de hablar de Güemes. Sí, está instalado. De hecho, está instalado antes del feriado. La figura de Güemes es una figura destacable, pero además es una figura destacada. Por supuesto que la efeméride y el hecho de que haya un acto en la escuela, que haya un día que no hay clases, lo pone en relieve y no queda opacado por la figura de Belgrano, aunque a veces se hayan unificado los feriados en general. Es algo que se discute en clase, hay propuesta pedagógica, hay un lugar, pero además en la currícula está, cuando uno, tanto en primaria como en secundaria, pasa por las guerras de independencia, es imposible no pasar por Güemes, es imposible no pasar por los enfrentamientos en el Alto Perú, porque además el Alto Perú es el último lugar en el cual se logra la independencia. Entonces, es importante y sí es destacable, en la escuela está presente, quizás, insisto, no es tan famoso, por decirlo así, como pueden ser otras figuras. La figura de Belgrano tiene algo que además a mí me parece como muy lindo. En cuarto grado hacemos la promesa a la bandera, la hemos hecho todos, la seguiremos haciendo. Sí. Entonces, la creación del símbolo, lo pone en un lugar que va más allá de si estudié o no estudié. Es la patria, es la bandera.
San Martín, la figura de San Martín es una figura incontrastable. La figura de Güemes, no sé si hay una pedagogía de ponerlos en el mismo lugar. A mí me parece que podrían tranquilamente estar en el mismo lugar porque uno sin el otro no habría sido posible que existieran sin todas estas personas y sin todos estas voces que no solo desde lo discursivo, sino desde el ponerle el cuerpo y estar ahí luchando sin ser militar, como en el caso de Belgrano, armándose una milicia gaucha y también estar expuesto a la muerte, como fue el caso de Güemes, literalmente poniendo el cuerpo, contribuyeron a llevar adelante la independencia de los países de América Latina. Vos dijiste, lo asesinan, o Sí. ayudaron a asesinarlo. Sí. ¿Quién y cómo muere? Muere en un ataque realista y hay algo que se ha dicho y muchas veces, y es que murió porque la bala que le pegó y él era hemofílico, entonces se desangró. Está comprobado que no era hemofílico, o sea, no hay un indicio solo, no hay un solo indicio que dijera que era hemofílico. Sí, esto aparece en las memorias del General Paz. Las memorias del General Paz dicen dos cosas. Primero, que era gangoso, medio como para denostarlo. No hay ninguna documentación ni nada que diga en otro momento que Güemes no se le entendía cuando hablaba, y la otra que era hemofílico y que por eso había muerto. Eso lo dice en las memorias del General Paz, pero de hecho hay otros testimonios que indican que él tenía una marca en la cara de algo que se había lastimado cuando era chiquito y que si hubiera sido hemofílico tampoco habría sobrevivido. Digo, tenía Claro. una cicatriz importante, como no está comprobado eso. Sí muere en un ataque realista y se cree, no está documentado, pero se cree que ese ataque no habría sido posible si no hubiera sido favorecido por salteños que que hicieran posible o que no defendieran lo suficiente. Lo traicionaron. Fue traicionado, sí. Ok. Pero eso quiero decir, o sea, está como mucho esta idea de que era hemofílico. No hay ninguna documentación, ni parte médico, ni nada que dijera que él tenía algún problema de ese tipo. Claro. Pero sí que lo balearon. Ok, murió baleado. Murió baleado, sí. Por eso, recordando su muerte, hoy conmemoramos el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana. El viernes vamos a recordar a Manuel Belgrano, que además de creador de la bandera, que no es poco, es muchísimo, es el creador de nuestro símbolo patrio, pero además fue un hombre que le puso el cuerpo y sin ser militar dirigió un ejército. Sin ser militar, por haber perdido batallas, estuvo juzgado por la justicia militar, estuvo preso un par de días y demás. Pero además fue un hombre que pensó el país. Pensó un país productivo, pensó un país basado en la productividad de la tierra. Él venía con esa idea, con la idea de la economía fisiocrática basada en la producción. Era muy crítico, a pesar de que él era hijo de un comerciante napolitano, que era la base de la fortuna de su familia, era el comercio. Él formaba parte del consulado del comercio español, sin embargo, fue muy crítico del comercio como forma de generar riqueza. Él decía que la forma de generar riqueza tenía que ser la productividad de la tierra, y que el comercio solamente era una diferencia de valor entre el costo y el precio que el comerciante cobraba lo que vendía, y que ahí no había una generación de riqueza genuina, que la riqueza genuina se generaba desde la productividad. Digo, salvando las distancias y entendiendo que hoy se entiende la productividad de otro modo, también ahí hay un proyecto de país que a mí me gustaría ponerlo por delante, y por eso también lo traje a Belgrano hoy. También me gustaría no dejar que se pierda. Digo, el flujo genuino de ganancias es a partir de la productividad. Por supuesto que hay especializaciones, por supuesto que hay determinadas condiciones. La Argentina es una tierra riquísima, es un país muy rico, apto para producir casi lo que se nos antoje. Me parece que ahí hay también un mensaje de un proyecto de país que se pensó desde principios del siglo XIX, encontrar la riqueza no en la diferencia entre lo que compro y lo que vendo, sino en la generación genuina de riqueza a partir de las productividades. Muy bien, Euge, siempre impecable. Yo aprendí. ¿Vos aprendiste, sí, Juanchi? a mí me gusta escuchar de historia.
Me gusta escuchar de historia, cuando quieran ya saben que estoy. No, eso. A mí también me había pasado esto, como Juanchi, que como el feriado fue... yo no recuerdo haber estudiado Güemes en la escuela, no lo recuerdo. Quizás pasó y entre tantas cosas que uno se olvida de la escuela, se me olvidó, pero realmente no lo recuerdo. Pero sí desde que está el feriado, como que tiene más renombre y bueno... y empieza su nombre a resonar de otra manera. Tenemos un mensaje en el chat de YouTube de Barto, que te estuvo escuchando atentamente. Hermosa, le mandamos un beso enorme. Le mandamos un beso, puso Euge, la mejor de todas, escuchándote con fiebre. Mi vida, bueno, que te mejores muy pronto, te mando un beso grande. Y esto, pensemos que ayer fue feriado, que el viernes va a ser feriado, que tenemos que pensar un poco que está bien, no hay clases, está bueno, pero también es esto, es un momento de reflexión para pensar qué representan esos próceres que estamos recordando en esta semana, que representan esto, que representan independencia, que representan la libertad de los pueblos latinoamericanos y que representan un proyecto de país que se gestó en esta disputa entre Buenos Aires y los caudillos del interior, que ahí ya se empieza como un poco a perfilar, y que se construyó pensando en un país productivo, en un país que tenía futuro y en un país independiente. Buenísimo. Desde el 2016 me quedé 2016, pensando. sí, claro, no hace tanto, hace realmente poco. Y ya les digo, en la escuela está, esto que vos me decías, no me acuerdo de haberlo estudiado, quizás se pasa como se pasa en otros nombres. Claro. Lo que hace el feriado, y ahí cobra sentido que sea feriado, para los detractores del feriado y decir no se trabaja y etcétera, ahí cobra sentido. En el hecho de que pasa de un listado de nombres que uno cuando estudia el proceso de guerra de independencia se encuentra con un montón de gente y que de repente hay otros nombres que están destacados. ¿Por qué están destacados? Bueno, en este caso Martín Miguel de Güemes necesitaba un feriado para ser destacado y reconocido. Muchas gracias, Euge. A ustedes. Hasta la próxima. Bueno, Juanchi, vamos a una tanda y enseguida volvemos con la columna de cine. Dale. La cúpula. Una nave para surcar la realidad Sin prenderse fuego.